Bueno, mi nombre es Álvaro Rocío, soy médica veterinaria, graduada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Actualmente estoy desarrollando mi doctorado y me desempeño como adscripta en una cátedra acá en la Facultad de Veterinaria. Hoy entonces con Ezequiel entre los dos vamos a dar la clase que se corresponde con neurofarmacología básica del sistema nervioso central, grupos de fármacos y su acción. Primero vamos a empezar hablando acerca de qué es la neurofarmacología, ¿sí? Nosotros sabemos que es una rama de la farmacología que se va a encargar del estudio de los fármacos que van a estar actuando directa o indirectamente sobre el sistema nervioso. Es uno de los principales brazos terapéuticos de dos disciplinas médicas que van a ser la psiquiatría y la neurología. Tenemos que tener en cuenta además siempre que para poder comprender el funcionamiento de las drogas que van a estar actuando, que van a estar afectando a ese sistema nervioso, necesitamos conocer siempre el funcionamiento de todos los sistemas y de todos los circuitos que van a estar afectados. Para esto también vamos a ver la definición de qué es un neurofármaco, ¿sí? Un neurofármaco es una droga que tiene como diana una o más células de ese sistema nervioso, ¿sí? Y puede ser o bien a nivel del encéfalo o de la médula espinal, si recordamos un poco cómo es la división estructural del sistema nervioso, hablamos del sistema nervioso central en ese caso, o incluso de los nervios periféricos y ganglios cuando se corresponde con el sistema nervioso periférico, ¿sí? Otro detalle que quiero que tengan en cuenta es los conceptos, básicamente, de qué hablamos cuando decimos farmacocinética y farmacodinámica, ¿sí? Son importantes para que ustedes comprendan sobre todo cómo se comportan esas drogas en el organismo, ¿sí? Qué acción y, por así decirlo, qué consecuencias son las que van a tener. La mayoría de las drogas que van a estar actuando sobre el sistema nervioso central tienden a ser altamente liposolubles, ¿sí? Y esto es para poder atravesar más que nada la barrera hematoencefálica con más facilidad, ¿sí? Para que puedan llegar precisamente las drogas que nosotros suministremos, que puedan llegar a ese sistema nervioso. Pueden tener diferentes, digamos, acciones, o sea, pueden estar facilitando o impidiendo muchas veces la activación de algún receptor. Y con esto me refiero a que pueden funcionar como agonistas o antagonistas. También sabemos que hay otras variantes que pueden ser agonistas parciales, ¿sí? También pueden estar actuando sobre la recaptación neuronal, pueden estar estimulando la secreción de diferentes sustancias e inclusive pueden modificar el metabolismo de un neurotransmisor. Para decirlo de una forma bien sencilla, cuando hablamos de farmacocinética nos estamos refiriendo, ¿sí?, a cómo, digamos, qué hace el organismo en realidad con el fármaco, ¿sí? Y cuando hablamos de farmacodinamia nos estamos refiriendo a los efectos directamente de ese fármaco sobre el organismo, ¿sí? Si bien cada fármaco suele tener una indicación particular, cuando estamos hablando específicamente de neurofármacos, vamos a encontrar que muchas veces tenemos similitudes que las podemos ir describiendo y también podemos ver particularmente en el caso de la neurofarmacología que estos fármacos incluso tienen indicaciones principales, que son las que hoy vamos a tratar de ir recorriendo. Van a ver que hicimos una división, digamos, de cómo los vamos a ir presentando y lo hicimos en base a su indicación primaria, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar con el grupo de los anestésicos generales. Son fármacos que tienden a deprimir el sistema nervioso central al punto de poder llegar a, digamos, facilitar la realización de intervenciones quirúrgicas o de procedimientos mayormente invasivos. Se tienen que utilizar, obviamente, con cuidado y con supervisión siempre de un especialista. Difieren mucho unos de otros, ahora vamos a ver que los podemos clasificar en si son inhalados o inhalatorios o si son de aplicación parenteral. Y es importante que conozcamos también en parte su metabolismo para saber cómo se van a comportar en el paciente que se va a estar aplicando. Dijimos que teníamos una clasificación. En el caso de los inhalatorios, ¿sí?, yo les puse la imagen de, por ejemplo, el sevoflurano, pero tenemos isoflurano, deflurano, sevoflurano, ¿sí? Son sustancias volátiles,
¿sí? Tienen un punto de ebullición que normalmente, por ejemplo, en el caso del ISO, después vamos a ver que suele ser mucho más bajo de, digamos, de lo que uno pensaría si lo comparamos, por ejemplo, con el agua. A eso voy. En el caso del ISO están los 49 grados. Y al ser volátiles, si uno, no sé si han tenido oportunidad de utilizarlos o no, si uno deja, por ejemplo, el frasco abierto, se evapora fácilmente, ¿sí? Entonces, en el caso de los inhalatorios son sustancias volátiles que van a ser empleadas en procedimientos quirúrgicos para tratar de aumentar el umbral de sensibilidad al dolor y eliminar el estado de vigilia. En el caso de los parenterales, son fármacos en realidad que se administran básicamente vía endovenosa. Y yo les puse como ejemplo, nosotros en veterinaria lo utilizamos un montón, entiendo que quizás para los que trabajen con medicina humana no va a ser algo tan asiduo, o quizás en algunos rangos etarios, me refiero a niños o adultos mayores, no sé qué tanta aplicación tiene hoy, pero para nosotros en veterinaria es un recurso, digamos, el uso de anestésicos parenterales como la ketamina bastante interesante e importante. En el caso de los inhalatorios, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora en particular el isoflorano. Es uno de los más utilizados para nosotros, de hecho en veterinaria también se administra obviamente vía inhalatoria, produce anestesia general y relajación muscular, también facilita la actividad inhibitoria de, sobre todo de la activación simpática, y disminuye el tono arteriovenoso. Esto interesa porque en realidad suelen funcionar como depresores básicamente del sistema nervioso central, y a su vez en realidad me refiero a la parte respiratoria e inclusive a la parte circulatoria, los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Se suministran mezclados normalmente con aire, oxígeno o mezclas en realidad de oxígeno y óxido nitroso, ¿sí? Como transportadores gaseosos. Cualquier depresión respiratoria postoperatoria es de duración relativamente corta, gracias a que tienen en realidad una rápida eliminación. No se metabolizan altamente y carecen en realidad de las características de índole convulsivas que pueden llegar a aparecer con otros anestésicos. En el caso del propofol, para nosotros, por lo menos en veterinaria, también es una herramienta altamente útil y que la utilizamos un montón para no solo hacer mantenimientos, por ejemplo, de anestesia, sino también para hacer procedimientos cortitos, ¿sí? Sobre todo. Siempre evaluando las características del paciente, pero la verdad es que es sumamente útil. La particularidad que tiene en el caso del propofol es que no brinda analgesia. Entonces van a tener que recurrir a alguna otra droga como para poder brindar ese efecto, sobre todo si uno piensa en realizar algún procedimiento bajo anestesia general, ¿sí? Como para cumplir con todas las pautas que éste requiere. Entonces, el propofol es el agente anestésico de vía parenteral que más se utiliza para cirugías e intervenciones menores, como les mencionaba. Es muy utilizado debido a que tiene un rápido inicio de acción y una reversión efectivamente rápida, ¿sí? O sea, su efecto real es muy cortito, y eso es lo que también tiene de ventajoso, ¿sí? Que permite que una vez que uno corta el suministro, por así decirlo, en un corto periodo de tiempo, por lo general de 5 a 10 minutos, ya el efecto suele tener una gran caída. Entonces, el paciente, si fue a alguna intervención menor, suele recuperarse rápidamente, ¿sí? Su efecto es mediado principalmente por la modulación positiva del neurotransmisor gamma-aminobutírico, ¿sí? Mediante el receptor GABA. Y esto es lo que hace es generar en realidad la inhibición de este. Se absorbe en un tiempo de 15 a 30 segundos, ¿sí? Fíjense que es muy rápido, ¿sí? Lo que tienes que es, así como les mencionaba, por ejemplo, la ketamina, en el caso del propofol, su administración es endovenosa, ¿sí? En el caso de los analgésicos, lo mismo, vamos a hacer mención simplemente de algunos, el resto del material ustedes lo tienen en el capítulo correspondiente del libro, así que en el caso de los analgésicos, yo les voy a mencionar en realidad que van a ser todos aquellos fármacos que van a estar relacionados con la disminución del dolor.
Como ejemplo, vamos a ver el paracetamol. Es uno de los más utilizados en realidad a nivel mundial, ¿sí? Tiene una utilidad para trabajar todo lo que sea dolor, de leve a moderado. Tiene además el efecto antipirético, ¿sí? O sea, para regular, básicamente para bajar la temperatura. No posee efectos antiinflamatorios, así que eso lo tienen que tener en cuenta también cuando uno piensa en cómo organizar, si vamos a utilizar analgésicos, ver qué efecto en realidad es el que estamos buscando y cuál, digamos, vamos a tratar de que prime, ¿sí? Su mecanismo de acción tenemos que tener en cuenta que está en relación a que ejerce sus efectos sobre la COX. No tiene en realidad efectos sobre las COX periféricas, ¿sí? Es un poco más específico. Principalmente va a estar actuando sobre la COX-3 a nivel vascular en el endotelio de los plexos coróideos. Tiene un 88% de biodisponibilidad oral, ¿sí? Lo cual es sumamente, a veces lo empezamos a comparar con otras drogas, es bastante alta, ¿sí? Y alcanza su concentración plasmática más alta 90 minutos, o sea, 1 hora y media después de haber sido ingerido, ¿sí? Eso también, una vez se lo tiene, van a ver que tiendo a hablar un poco en relación a si uno lo indica en una terapia, a veces hay que aclarárselo al paciente para que lo tenga, digamos, en cuenta, de en qué momento va a notar el efecto del pico, o nosotros también necesitamos conocerlo para saber a veces cómo adecuar en realidad las terapias. Se metaboliza principalmente en el hígado, ¿sí? Pasa por una conjugación con glucurónido, una conjugación con sulfato, pasa también por una oxidación a través del acitocromo P450, que van a ver que en realidad es una enzima que se repite y que tiene que ver con el metabolismo de muchísimas drogas, ¿sí? Se produce un metabolito reactivo que va a ser el NAPQI. Este va a experimentar una rápida conjugación con glutatión y después, ¿sí?, se va a metabolizar para producir otros conjugados de cisteína y de ácido mercaptúrico. Acá pueden ver en realidad cómo es toda la vía de lo que les mencionaba antes. Sí tenemos que tener en cuenta que, como la mayoría de las drogas, nosotros necesitamos adaptar y adecuar en realidad las terapias en función de no solo de lo que estamos buscando, sino que también necesitamos conocer cuáles son los límites para no generar toxicidad, ¿sí? Entonces, las dosis altas de paracetamol podrían llegar a generar estrés en las células hepáticas que lo van a tener que metabolizar. Entonces, para tratar de evitar esa toxicidad, lo ideal sería no suministrar dosis mayores a los 3.000 miligramos por día. A mayores cantidades, en realidad, incluso si nos excedemos mucho y, por ejemplo, nos arrimásemos más hacia los 7.000 miligramos por día, podríamos estar más cercanos a dosis letales. Más que nada para tenerlo en cuenta, hoy hay presentaciones de paracetamol, por ejemplo, de 1 gramo. Y a veces esto, el paciente, porque no encuentra el efecto que está buscando, cuando uno les indica una terapia, a veces empiezan a tomar más medicación, por así decirlo, de la necesaria, ¿sí? Esto de que se automediquen, ¿sí? Eso es realmente un peligro. En el caso de la morfina, nosotros lo mismo, en veterinaria la utilizamos mucho. Hoy tenemos también otras herramientas, pero por ejemplo en el caso particular de los equinos la utilizamos bastante. Y de esta tenemos que tener en cuenta que es uno de los principales alcaloides del opio. Es un analgésico muy potente, es un agonista muy. Nos sirve para tratar el dolor de moderado a intenso, ¿sí? Por eso lo encontramos también aplicaciones en veterinaria. Se puede utilizar, nosotros por ejemplo, lo utilizamos más bien de aplicación normalmente intramuscular, porque si lo aplicamos endovenoso sabemos que podemos tener ciertos efectos digamos, no tan buenos, ¿sí? O sea, reacciones en el organismo que vamos a tener que después trabajarlas. Así que la vía de administración nosotros por lo menos la
digamos, la referimos mayormente, por ejemplo, a la vía intramuscular, ¿sí? Sí tengan en cuenta que la unión a receptores opioides lo que va a estar haciendo es bloquear la transmisión de señales nociceptivas, va a bloquear señales a las neuronas que van a estar modulando en realidad el dolor en esa médula espinal, va a estar inhibiendo los nociceptores, ¿sí? Que son los encargados de precisamente de captar, ¿sí? Sensaciones dolorosas aferentes primarias a las células que se van a estar proyectando hacia el astro dorsal de la médula espinal, ¿sí? Y los efectos aparecen luego de la administración en unos 6 a 30 minutos, ¿sí? Por esto yo les comentaba, nosotros normalmente apuntamos a ver el efecto media hora después por la vía de administración que siempre elegimos, ¿sí? La endovenosa no tendemos a utilizarla tanto porque sabemos que podemos llegar a tener un efecto con la histamina que no lo queremos. La biodisponibilidad, fíjense que también es muy alta, es del 80 al 100%. Va a estar alcanzando concentraciones en estado estacionario después de 24 a 48 horas, ¿sí? Tiene una vida media de 2 a 3 horas. Esto también es importante porque esto nos va a permitir tener en cuenta cuándo vamos a estar redosificando o cuándo vamos a estar sugiriendo, si es necesario, una nueva dosis, ¿sí? Va a estar alcanzando entonces, bueno, ya lo mencioné, lo de las concentraciones estacionarias, se va a unir a proteínas en un 35% y va a ser metabolizado en realidad en un 90% por glucuronidación. También puede metabolizarse a codeína. Nosotros, por ejemplo, la codeína lo usamos como antitusivo y en humana en realidad tiene una aplicación también como antitusivo. También puede metabolizarse a normorfina y sulfato de morfina. Esto es para que les quede la vía, entonces, de metabolismo de la morfina. Y por último, lo que vamos a estar viendo son la acción, ¿sí?, de las benzodiazepinas. Estas son un grupo de drogas que comparten, en realidad en sus propiedades, efectos que pueden ser sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, amnésicos y miorelajantes. Varían en realidad entre unas y otras en cuanto al perfil farmacocinético que tienen, ¿sí? Y esto hace que sus indicaciones, cuando nosotros elijamos cuál vamos a utilizar, también varíe según el efecto de todos estos que estoy mencionando, cuál efecto vamos a querer que sea el que prime, ¿sí? Como ejemplos tenemos el alprazolam, el clonazepam, el midazolam, el lorazepam, ¿sí?, el diazepam, todos por lo menos altamente conocidos. En el caso del alprazolam va a estar indicado para el tratamiento del trastorno de la ansiedad. La ansiedad puede también asociada, por ejemplo, a la depresión, trastornos de pánico con agorafobia, ¿sí? Esto va a estar ejerciendo, en realidad, como benzodiazepina, va a estar ejerciendo su acción sobre, o sea, al poder interactuar con receptores que pueden ser los de benzodiazepina 1, 2 o los GABA. Fíjense, según el receptor sobre el que esté actuando, va a ser el efecto básicamente que va a estar teniendo. Cuando actúan sobre el 1, genera mayormente sedación y baja la ansiedad. Cuando actúe sobre el 2, puede tener acciones no solo sobre la sedación, sino también afectar la coordinación, mayor efecto en la relajación muscular y el efecto anticonvulsivante. Y cuando actúe sobre los receptores GABA, podemos tener el efecto sedativo y también el de bajar la ansiedad. Se absorbe rápidamente, como tomamos como ejemplo el alprazolam, se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. La biodisponibilidad de los comprimidos, ¿sí?, de las formulaciones orales, suele ser del 84 al 91% después de que lo consume por esta vía, y logramos la concentración máxima incluso en menos de 2 horas. Se va a unir en un alto porcentaje a proteínas, principalmente la albúmina, y el metabolismo va a estar mediado en realidad por la CYP3A. La vida media, lo que sí van a tener que tener en cuenta es que es de aproximadamente 12 horas, ¿sí? Como les decía, esos detalles les sirve para ustedes, si les toca en algún momento adecuar una terapia, tenerlo en cuenta.
En el caso del clonazepam, esta también es una benzodiazepina, ¿sí? Y es muy utilizada en diferentes trastornos de la ansiedad, en fobias, también en trastornos de pánico, ¿sí? Que fueron las indicaciones que vimos al principio en este grupo de fármacos, con o sin agorafobia, y para tratar, sobre todo, también diversos tipos de convulsiones, ¿sí? Que pueden ser miotónicas o atónicas, epilepsia fotosensible, las crisis, nosotros le decimos crisis de ausencia, convulsiones de ausencia, ¿sí? Eh, sí tiene el detalle de que se puede desarrollar tolerancia. Entonces, esto puede hacer que uno, digamos, lo tenemos que tener en cuenta lo mismo, sobre todo al plantearse la terapéutica y al plantearse la dosis que vamos a utilizar. ¿Sí? Donde empiezan a desarrollar tolerancia, la respuesta que nosotros estamos buscando ya no va a ser la misma. Se absorbe rápido y casi por completo después de la administración oral. ¿Sí? Las concentraciones plasmáticas máximas, cuando es suministrado por la vía oral, se va a estar alcanzando 1 a 4 horas después de haberse consumido. La biodisponibilidad es casi el 90%, ¿sí? También muy alta. La vida media de esta es de 30 a 40 horas y la unión a proteínas plasmáticas, fíjense que va a estar oscilando entre el 82 y el 86%. Y la va a estar metabolizando vía hepática nuestra citocromo P450. Este es el camino del metabolismo entonces para el clonazepam. Y vamos a ver también el caso del midazolam. Este tiene un efecto hipnótico sedante, es de acción corta, con propiedades que van a ser ansiolíticas, relajantes musculares, también tiene su efecto anticonvulsivante, sedante, incluso apnésico. Como particularidad más remarcable en comparación a los otros dos que vimos antes es sobre todo remarcar el hecho de la duración, ¿sí? Que es de duración más corta y que tiene un inicio bien rápido de sus efectos. Deprime entonces el sistema nervioso central y como los demás fármacos, en realidad de esta familia de benzodiazepinas va a estar actuando o tratando de potenciar la acción inhibitoria, sobre todo de nuestro neurotransmisor GABA. Se va a estar uniendo alrededor del 97% a las proteínas plasmáticas. Este es el camino o la ruta metabólica en realidad del midazolam. Nos queda dar antidepresivos, antiepilépticos y lo que sería antipsicóticos. Así que empezando con los antidepresivos, bueno, sabemos que estos, justamente como su nombre lo dice, se van a utilizar para los tratamientos de las depresiones, para distintos, también puede ser para los trastornos de ansiedad, así como sería, por ejemplo, el trastorno de pánico, la angustia o fobias sociales, y también en las alteraciones de los trastornos de la conducta alimentaria y las alteraciones de los impulsos. Así que, en sí, cuando nosotros vemos a los antidepresivos, hay 4 clasificaciones principales, donde vamos a tener los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales al actuar directamente en esta enzima, no solamente van a actuar en una gran cantidad de neurotransmisores y suelen tener efectos secundarios eh, debido a esta gran alteración que genera al inhibir esta enzima. Y después, por ejemplo, tenemos lo que serían los tricíclicos o tetracíclicos, que son antidepresivos que van a estar principalmente denominados así por la cantidad de número de anillos que presentan en su estructura química. Y posteriormente tenemos los que son inhibidores más selectivos, donde vamos a encontrar tantos los ISRS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y los ISRNS, que son tanto inhibidores de la recaptación de la serotonina, así como de la norepinefrina. Tenemos al lado un par de ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con uno de ellos, el escitalopram. Bueno, el escitalopram es un ISRS, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y es justamente
150 veces más potente que lo es el enantiómero R del citalopram. Esto explica que va a tener una acción muy rápida y a la vez una potencia bastante grande a la hora de actuar. Vamos a ver que va a tener un alto grado de selectividad, como mencioné anteriormente, lo cual va a afectar principalmente al transportador de serotonina y esto va a reducir un montón sus efectos secundarios. Ahora, ¿en qué casos vamos a utilizar este fármaco? Lo vamos a utilizar obviamente en las depresiones, en los trastornos del espectro ansioso, como mencioné anteriormente, lo que sería el pánico, angustia o fobias sociales, y en algunos trastornos obsesivos compulsivos o TOC. Vamos a tener su mecanismo de acción, donde va a tener una actividad que no solamente va a ser ortostérica, sino también alostérica. Ahora, ¿a qué nos referimos con cada uno de ellos? Cuando hablamos nosotros de la farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos, cuando hablamos de cómo actúan estos fármacos, vamos a encontrar que pueden actuar en los receptores uniéndose al sitio de unión principal, donde se unirían los neurotransmisores normalmente, o pueden unirse al receptor mediante una vía secundaria en otro sitio de unión del receptor y así afectar de manera indirecta la recaptación del mismo. Entonces, esto también, esta actividad ortostérica y alostérica que tiene el escitalopram, nos va a explicar por qué es tan potente y de tan rápida acción. Y de hecho, algo que tenemos que tener en cuenta acá es que debido a este mecanismo de acción que tiene, puede generar en un principio leves síntomas debido a que eh, al aumentar tan rápida la cantidad de serotonina que se encuentra biodisponible, puede generar bueno, aumentos de lo que sería la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial o generar algunos síntomas neuronales como lo que sería el mareo o vómitos. Ahora, yo me adelanté un poco, pero ¿qué se logra con el escitalopram? Bueno, vamos a tener que lo que se va a generar es una inhibición del transporte de serotonina, donde lo que ocurre es que al combinarse como estas dos vías de acción, se va a obtener, bueno, justamente el objetivo que estamos buscando, que es aumentar la cantidad y biodisponibilidad que hay de la serotonina. Además de que algo que tiene a favor el escitalopram es que tiene poca o nula afinidad a otros tipos de receptores, entonces esto también genera que tenga su menor cantidad de efectos secundarios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la farmacocinética del mismo y vamos a tener que, bueno, la administración va a ser vía oral con una biodisponibilidad del 80%. Cuando hablamos de biodisponibilidad de un fármaco, hablamos de la fracción de ese fármaco que llega a sangre y va a ejercer justamente la función de la que nosotros buscamos. Entonces, la distribución del mismo fármaco va a ser unido a proteínas, aunque no se une, tiene una unión relativamente baja. De la mitad prácticamente del fármaco que va a llegar a sangre es la que se une a proteínas, el resto circula de manera libre. Y esto también genera una buena distribución en tejidos, que cuando veamos que tenemos sobredosis del escitalopram, vamos a encontrarnos que en el tratamiento, por ejemplo, siempre vamos a verificar los signos vitales, justamente porque puede generar el aumento y alteración de tanto la presión arterial como lo que sería la frecuencia cardíaca. Y si queremos disminuir la cantidad de este fármaco en sangre, aunque nosotros le demos solución fisiológica para, por ejemplo, que aumente su diuresis, esta buena distribución que tienen los tejidos va a hacer que este tratamiento no sea tan efectivo y por eso se tiene que recurrir a otras medidas para reducir la cantidad de biodisponibilidad del mismo. La metabolización va a ser principalmente hepática por el citocromo P450 y la excreción es el 8% de la dosis total, se va a eliminar por orina como el citalopram inalterado
y el 10% se elimina en la orina como su metabolización, su metabolito. La vida media que va a tener va a ser de 27 a 32 horas, una vida media bastante larga, aunque aumenta aproximadamente un 50% en los ancianos, que es algo que vamos a tener en cuenta a la hora de cuando realicemos la terapéutica en ellos. Ahora, acá tenemos algunos de los metabolitos activos. Vamos a ver que el citalopram pasa por procesos de desmetilación oxidativa y se convierte en desmetilopram. Y posteriormente, este puede ser eliminado por, como dije anteriormente, las vías urinarias. Ahora, como lo que sería el desmetilcitalopram, va a ser de aproximadamente 54 horas. Y bueno, y vamos a ver que pasa de una vida media de 24 a 54, lo cual es algo bastante amplio a la hora de la terapéutica del mismo. Otro antidepresivo que vamos a tener es la venlafaxina. Y cuando hablamos de este, está oficialmente aprobada en su uso en el tratamiento tanto de los trastornos depresivos mayores, así como lo del trastorno de ansiedad generalizada y de ansiedad social y trastornos de pánico. Es un fármaco de segunda línea para trastornos también obsesivos compulsivos. Y cuando vemos el mecanismo de acción del mismo, vamos a ver que tanto la venlafaxina o su metabolito, que es la desmetilvenlafaxina, van a inhibir la recaptación tanto de serotonina y norepinefrina. Es decir, se encarga de inhibir no solo un neurotransmisor, sino que también otro. Principalmente su vía de acción va a actuar principalmente en lo que sería la serotonina, inhibiendo principalmente este efecto, y tiene ciertos y leves efectos también en la recaptación de dopamina. Entonces vamos a tener que va a ser un fármaco que va a actuar tanto en la inhibición de la recaptación de serotonina, norepinefrina y levemente en dopamina, lo cual va a explicar que tiene mayores efectos secundarios. Ahora, hablando de su farmacocinética, vamos a tener que se va a absorber bien con el 92% de una dosis, es decir, su efecto primer paso no es muy grande y va a presentar una biodisponibilidad que también va a ser de aproximadamente el 45% y tiene una distribución que hasta que alcanza su estado estacionario máximo en el organismo, se puede pasar alrededor de 3 días. No se esperan interacciones farmacológicas inducidas por unión a proteínas y tiene una vida media de 5 horas aproximadamente, ya mucho menor comparado a lo que es el escitalopram. En cuanto a la metabolización, va a sufrir extensos mecanismos de primer paso en el hígado, convirtiéndose en O-desmetilvenlafaxina o ODB, que lo mencioné anteriormente, y dos metabolismos menores que van a tener una menor actividad, que es la N-desmetilvenlafaxina o NO-D-desmetilvenlafaxina. La excreción principalmente va a ser mediante la vía renal. Y bueno, acá tenemos un poco los metabolismos del mismo, donde va a pasar por distintos procesos y puede generar distintos metabolitos mediante que van a ser excretados mediante la vía renal. Ahora, también tenemos lo que serían los antipsicóticos. Cuando hablamos de los antipsicóticos, vamos a hablar de fármacos que se van a utilizar para muchas condiciones, eh, donde, por ejemplo, se puede actuar dependiendo de se pueden elegir diferentes antipsicóticos, dependiendo, por ejemplo, en la esquizofrenia, para síntomas positivos. Cuando hablamos de síntomas positivos, hablamos de, por ejemplo, alucinaciones. Ahora también la esquizofrenia tendría síntomas negativos, como por ejemplo la depresión o la desmotivación. En este caso se utilizan para los síntomas positivos y también puede ser para trastornos bipolares, en los episodios maníacos, donde tienen esta alteración tan súbita del estado de ánimo, con o sin síntomas psicóticos. Se puede utilizar también en los tratamientos de la psicosis inducida por el uso de drogas y en estos casos, por ejemplo,
ahora habitualmente se popularizó mucho la utilización de marihuana como una droga popular y bueno, algo que, por ejemplo, nadie o muy pocas personas tienen en cuenta es que esta podría generar una psicosis inducida por la misma. Por eso es muy importante en estos pacientes que consumen este tipo de drogas averiguar sobre sus antecedentes personales y familiares, debido a que en caso de que posean antecedentes de psicosis, van a ver una mayor probabilidad de generar esta psicosis inducida por drogas. En estos casos se van a utilizar antipsicóticos. No van a curar las enfermedades, esto simplemente va a reducir los síntomas y buscar una mejoría general del estado del paciente. Ahora lo vamos a clasificar como antipsicóticos típicos o atípicos o antiguos y nuevos. En sí, dentro de los típicos vamos a encontrarnos lo que sería el haloperidol, la clorpromacina y la levomepromacina. Y dentro de los atípicos o los nuevos, vamos a encontrar que hay fármacos como la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. En sí vamos a encontrar que estos fármacos en general, los antiguos o típicos, suelen actuar principalmente afectando en receptores de dopamina o principalmente, siendo más preciso, en receptores D2. Y los atípicos suelen actuar principalmente por vías serotoninérgicas o, bueno, sí, principalmente estas vías dependiendo del receptor en que actúe cada uno. Esto cambia un montón en los efectos secundarios que van a tener, de los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, el antipsicótico más conocido, el más general y el que esté en la carrera de medicina lo va a ver un montón, es el haloperidol. Cuando hablamos del haloperidol, estamos hablando de un antipsicótico típico o de primera generación, el cual va a poseer una alta potencia y, como dije anteriormente, es muy utilizado. Ahora, está indicado para el tratamiento de manifestaciones de varios trastornos psicóticos, que incluyen tanto la esquizofrenia, la psicosis aguda, el síndrome de Tourette y otros efectos conductuales graves. Cuando hablamos del haloperidol hay que tener en cuenta ciertos datos importantes. El uso de estos antipsicóticos típicos de primera generación son muy eficaces, como dije anteriormente, para los síntomas positivos de la esquizofrenia. Sin embargo, estos suelen generar trastornos del movimiento debido a que pueden, como dije, debido a que actúan en receptores de dopamina, generar alteraciones en las vías de control fino en los ganglios basales y generar síntomas como el parkinsonismo o síntomas extrapiramidales. Entonces, todo esto se va a deber a la alta potencia que tienen a la hora de actuar. En sí, el haloperidol, justamente en este caso, es un fármaco que, si bien tiene una alta potencia y hay que tener en cuenta este trastorno del movimiento que puede generar, se lo considera un fármaco que, si se da en dosis bajas y precisas, es uno de los mejores para los tratamientos antipsicóticos. Debido a que no tiene efectos en otras vías como las vías histamínicas o las vías colinérgicas. Entonces es un fármaco que, a pesar de su alto peligro de trastornos extrapiramidales, se lo considera medianamente seguro si se lo controla en dosis bajas. Ahora, mecanismos de acción, en este caso, tiene cierto bloqueo de receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos y alfa-adrenérgicos. Y en el caso de, principalmente, como dije, el haloperidol actúa en los receptores D2, produce el alivio de los delirios o los síntomas positivos de la esquizofrenia, y además el haloperidol tiene una actividad antiemética, generando así que en los casos de los pacientes que vomitan mucho, reduce sus vómitos. La absorción, bueno, tenemos mediante la vía oral, donde va a tener una biodisponibilidad que va del 40 al 75%, y puede ser intramuscular, lo cual va a tener tanto una mayor biodisponibilidad, así como va a aumentar su vida media. Ahora, el fármaco se va a metabolizar ampliamente en el hígado y su excreción va a ser principalmente por orina. Acá tenemos las múltiples
metabolitos que va a generar el haloperidol, donde principalmente el que más se va a encontrar en plasma y al que más principalmente se suele metabolizar es el glucurónido de haloperidol, el cual después todos estos metabolitos se suelen excretar principalmente mediante una vía renal. Otro antipsicótico tenemos la risperidona. En sí, la risperidona pertenece a los nuevos o los atípicos, en los cuales se van a utilizar también para el tratamiento de diferentes afecciones del estado de ánimo y de la salud mental. Ahora, en el tratamiento de la esquizofrenia se suelen utilizar, así como las irritabilidades asociadas con el trastorno autista y el tratamiento de manías agudas o episodios mixtos asociados con el trastorno bipolar. Los mecanismos de acción de la risperidona, vamos a tener que lo que va a actuar son principalmente mediante las vías D2, así como la serotoninérgica, actuando principalmente en el receptor de serotonina 2A. Vamos a tener que disminuir los síntomas de esquizofrenia y trastorno del estado de ánimo, y la acción de los receptores va a ser mucho mayor en los de serotonina que en los D2. Caso contrario que los típicos que suelen actuar principalmente en los D2 con mayor frecuencia. Ahora, en cuanto a su farmacocinética, vamos a tener que la biodisponibilidad mediante la vía oral va a ser del 70%, la distribución, la distribución del mismo y su metabolito va a ser mediante principalmente una unión de proteínas alta, del 88 al 77%, y se metaboliza principalmente a 9-hidroxirrisperidona. Tenemos acá la metabolización del mismo. Y posteriormente, y último tema, tenemos los antiepilépticos, o también denominados anticonvulsivantes. Ahora, cuando hablamos de estos fármacos, tenemos que tener en cuenta cómo se generan las convulsiones, y si hacemos un repaso general, se suele generar por un desequilibrio en lo que sería la polarización de la membrana de las células. Entonces, la mayoría de las veces las convulsiones se suelen generar por estos trastornos, donde eh, un ejemplo sería la activación y apertura prolongada de los canales de sodio, lo cuales van a generar una despolarización prolongada de la célula, y esto va a estimular la mayor cantidad de eh, potenciales de acción, así como de excitabilidad. Ahora, un dato importante es que los pacientes antiepilépticos por lo general necesitan el tratamiento farmacológico durante años. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es todos los efectos secundarios que pueden tener, y evitarlos lo máximo posible, porque esto lo van a consumir. Incluso en las pacientes embarazadas, el uso de antiepilépticos sigue recomendando durante el embarazo, a pesar de que son fármacos que pueden tener un cierto índice de teratogenia, o sea, alteración en el embarazo. Si estas pacientes lo dejan de consumir, hay un mayor riesgo de que el niño se muera por una epilepsia que le agarre a la madre. Entonces, aún en el embarazo, a pesar de que se suelen quitar todos los fármacos, se recomienda no quitarlos. Ahora, uno de ellos es la fenitoína. La fenitoína es una hidantoína que se utiliza mediante la vía oral y parental como un anticonvulsivo. Se puede utilizar como un monofármaco o en combinación con otros fármacos, como el fenobarbital. Ahora, ¿en qué casos vamos a utilizar la fenitoína? En los tratamientos profilácticos de convulsiones, es decir, queriendo prevenirlas, en lo que sería durante las convulsiones, durante las cirugías, y en las crisis parciales con síntomas complejos como las crisis psicomotoras. Dato importante es que es un anticonvulsivo con un índice terapéutico estrecho, por lo tanto se recomienda la monitorización terapéutica del fármaco para ayudar a guiar a la dosificación. Un mecanismo de acción y farmacodinámica del mismo es que, bueno, previene las convulsiones al inhibir el mecanismo de retroalimentación positiva, que da como resultado la propagación neuronal de los potenciales de acción de alta frecuencia. Su absorción se absorbe completamente mediante la vía oral, y su distribución, bueno, la concentración plasmática máxima se va a alcanzar entre la hora y media y las 3 horas.
Y bueno, según las proteínas, tiene una alta unión a proteínas de un 90%. Y cuando se metaboliza al óxido de areno, el cual es uno de los principales causantes de sus reacciones adversas. Y después, bueno, tiene un par de metabolitos intermedios hasta terminar como fenitoína quinona o fenitoína metilcatecol. Se va a excretar mediante principalmente la vía oral. Y bueno, aquí tenemos todos los metabolitos a los que se va a procesar principalmente, donde vamos a tener que el primero va a ser el óxido de areno, como dije, principal causante de sus reacciones secundarias, y posteriormente tiene un par de metabolitos intermedios hasta terminar como fenitoína quinona o metilcatecol. Ahora, tenemos el topiramato también, como alguno de ellos, y también fármaco antiepiléptico que también se utiliza para las migrañas y tiene la característica que lo distingue de otros fármacos, que es que posee una estructura química de monosacárido que contiene un sulfamato. También el 40% de su masa va a corresponder a oxígeno. Y en cuanto al mecanismo de acción y farmacodinamia, este también ejerce acciones sobre canales de sodio dependientes de voltaje, los receptores GABA y los receptores de glutamato. En los receptores, en los canales de sodio y los inhibe, en los canales GABA va a activar su funcionamiento. Acordémonos que el GABA es un neurotransmisor principalmente inhibitorio, lo cual va a ayudar en la regularización de estas convulsiones. Y después tenemos que va a reducir la actividad del glutamato, el cual es un neurotransmisor, excitatorio. Entonces, lo que estimula es la inhibición y reduce todo aquel estímulo excitatorio. En lo que sería su farmacodinamia, tenemos que va a tener una absorción y una biodisponibilidad alta del aproximadamente el 80%. Su distribución se une en gran medida a proteínas. Y posee una vida media del 19 al 23 horas, es decir, aproximadamente un día. Posee metabolización, donde se va a reaccionar con procesos de glucuronidación, hidroxilación, hidrólisis, y puede llegar a generar hasta 6 metabolitos menores. Y la excreción va a ser principalmente mediante la vía urinaria. Ahora, de los 6 metabolitos que genera, los principales que se suelen generar son el topiramato 2,3-desisopropilideno, el 10-hidroxitopiramato o el 9-hidroxitopiramato. Eso sería todo básicamente de los conceptos generales de antipsicóticos, antidepresivos y antiepilépticos.